Mañana hay 12 minutitos, es el momento de hablar de psicología con nuestro psicólogo David Zorel. David, muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Bienvenido otro martes aquí. Como siempre. A la radio en directo, como nos gusta, para tocar un tema maravilloso. Ya me prometías tú la semana pasada que no íbamos a ponernos tan intensos como en las últimas semanas, porque hoy vamos a hablar del sentido del humor. Yo como aficionado, tú eres el experto en esta materia, Sentido del humor desde la psicología. Bueno, lo primero que tengo que decirte, David, desde mi modesto punto de vista, a ver, nosotros hacemos aquí, yo creo que el pico de humor es los miércoles cuando hacemos la mandanga, y que la gente te pare por la calle para decirte, oye, en esos 40 minutos me he olvidado absolutamente de todos mis problemas, me he reído y me lo he pasado estupendamente. Tan sumamente importante es el humor desde el punto de vista psicológico. Sí, a nivel de salud mental. Es esencial porque tiene unas repercusiones fisiológicas. Si hablamos de las endorfinas, que son esa sustancia que nos hacen tener ese bienestar, eso cambia el cuerpo realmente, tiene ese efecto. Sabemos claramente, sin ninguna duda, que mejora el sistema inmunitario, por ejemplo. Mejora el sistema cardiovascular. Fíjate qué repercusiones, ¿no? Son importantes. Y hablando de lo que empezamos a hablar el primer día, ¿te acuerdas del estrés, el cortisol? Sí, claro. Pues resulta que el sentido del humor está relacionado con que se reduce el cortisol. Claro, ¿recuerdas que decíamos el estrés por sí mismo no es capaz de generar el aumento de cortisol? Este es un factor también que reduce el cortisol. Así que frente a dramas humanos, pues es cierto que el sentido del humor pues ayuda a eso, a desdramatizar, a relativizar, a ver las cosas en perspectiva. Eso es muy interesante, ver esas cosas así, ¿no? Aquí no le ha entrado la risa en el tanatorio, ¿no? Bueno, pues le ha podido entrar y estará genial si eso le permite sobrellevarlo mejor. A mí me vino a la cabeza cuando me propusiste este tema Robin Williams, el actor. Ese actor que lo estaba pasando tan sumamente mal, pero que continuaba trabajando y continuaba haciendo reír a la gente, ¿no? Sí, eso es maravilloso, ¿no? Y fíjate con el drama que tenía, que incluso le llevó a la peor consecuencia, ¿no? Pero él vivía la vida así, por lo menos la gente dice eso de él, ¿no? Que él hacía reír a los demás y hacía ese esfuerzo, y seguramente él lo vivía de esa manera. Bueno, pues lo que ocurriera después es consecuencia de muchas cosas, pero él vivía la vida así lo transmitía a los demás. Claro, es que esa función es la función de la risa y del sentido del humor, el socializar, el quitarle tensión a las relaciones sociales cuando hay algo que limar, ¿no? Asperezas que limar. Esa función es esencial en el ser humano. Y la risa es un medio. Si vivimos con sentido del humor, vivimos mejor en todos los ámbitos de la vida. Hablamos del ámbito académico, por ejemplo. Un alumno se sabe que funciona mucho mejor dentro del colegio si tiene sentido del humor. Sí. Porque, mira, quitamos la ansiedad en el contexto educativo, le ayudamos a estar más motivado por los estudios. Todo eso está asociado al sentido del humor. En el ámbito laboral igual. Se sabe que cuando alguien tiene sentido del humor, se percibe como alguien con más estatus. Curioso, ¿no? Eso no es algo tan conocido. O en el sentido del amor, igual. Con un estudio, recuerdo, en Alemania, en 2009 se hizo un estudio con parejas de estas que no se conocen, con citas a ciegas se llaman. Y resulta que aquellas personas que se habían reído en esa primera cita, después se percibían como más atractivas, independientemente del grado real de apariencia. Es muy interesante, ¿no? Sí. Es decir, funciona en todos los ámbitos. Mejora la calidad de vida. Es así. Sí, es verdad. Es así. Pero ser gracioso no es lo mismo que tener sentido del humor. Bueno, entiendo que no es lo mismo, por ejemplo, reírse. Claro. Que ser gracioso, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú lo propagues, ¿no? Y otra que lo recibas. Pero la actitud es la misma. Sí. La actitud parte de lo mismo. Otra cosa es que tú espontáneamente te salga el hacer ese chiste, que al final el chiste es... A ver, no se trata tampoco de ir haciendo chistes todo el día, pero el chiste es esa estructura básica, ¿no? Del humor, en la que al final algo lógico se rompe, y eso es lo que hace gracia realmente, ¿no? Y ya sea un chiste estructurado o sea una broma que haces espontánea, no deja de ser que se rompe esa estructura lógica. Si te digo, ¿cuántos son 4 por 4? Pues tu mente está automáticamente diseñada para responder de forma lógica y decirme 16, pero si te digo empate, claro, de alguna manera se rompe, ¿no? Y tu mente no está preparada para eso, y eso es lo que genera, esa sorpresa genera, bueno, pues esa risa. Eso está estudiado, ¿eh? Tiene sus investigadores. Hay uno que se llama Scott Wills, que es muy interesante, porque estudió
cómo el cerebro se ve modificado por ese sentido del humor. Hablamos de que está asociado, por ejemplo, a esa estructura que tiene que ver con la recompensa, que, por ejemplo, si tú ves un pastel que te gusta muchísimo, se activa a través de liberación de dopamina en el núcleo accumbens, igual que si te cuentan un chiste y te ríes. Generas dopamina. Es muy interesante saber esto porque vamos a quitarle peso, vamos a desdramatizar los problemas de la vida porque se puede generar un cambio, se puede vivir, a pesar de vivir dramas humanos, se puede ver de otra forma. Y yo cuando tengo un problema así más grave o más serio o tengo algo que afrontar con determinada dificultad, ¿sabes lo que hago yo? Lo primero es llamar a mi hermana, porque me funciona, porque sé que con ella me río de todo. Me río de todo. Y me funciona, de verdad, aunque tenga que afrontar algo difícil. Y nos reímos de cualquier tontería, incluso el otro día también hablamos de las críticas, aquí lo estamos conectando todo mucho porque nos lo necesitamos. Las críticas eran malas, no es que sean malas, pero si a ti te permite, por ejemplo, criticar a nivel social, político, la hipocresía, si eso te permite, de alguna manera, desprenderte de la carga que conlleva sentirse, no sé, manipulado, sentirse oprimido, de alguna manera te libera de todo eso la risa, el poder quitarte todo eso de encima. Y está asociado a una mayor inteligencia, cuidado, ¿eh? Incluso el humor negro está asociado a una mayor capacidad de gestión emocional, a una mayor educación, a menor agresividad, por ejemplo. Es muy interesante todo esto. Oye, esto quería preguntárselo yo a un psicólogo siempre. ¿Hay límites? Porque esto lo he hablado con muchos colegas y la mayoría me dicen que no. ¿Hay límites en el humor? Con el humor, claro. De hecho, hace poco pasó con... Sí, bueno, estamos viendo constantemente. ¿Cómo se llama este hombre que hizo el libro? Bueno, sí, aparte que un humorista hace poquito estuvo en el juzgado por hacer un chiste. Sí. Han pasado muchos. Claro, es que si lo vemos a nivel científico, es cierto que el sentido del humor tiene esa función social. Si perdemos la función social porque la crítica es ofensiva, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, porque ya estamos perdiendo ese sentido que tiene humano, porque es humano, ¿eh? No hay otros animales que tengan esta función. Si es ofensiva, ¿qué sentido tiene, por lo tanto? Si solo es para reírme yo y no me aporta el beneficio que me aporta, como aporta todo ser humano el sentido del humor, pues entonces no vale la pena. Es más bien un arma arrojadiza contra otros. Ya ha perdido el sentido. En la consulta lo has recetado tú. Usted tiene que reírse más. Sí. De hecho, cuando hablamos de esos síntomas de la depresión que te llevan a estar triste, a no tener ganas de nada, yo muchas veces he dicho, tú cuando estés triste y no tengas ganas de nada, vamos a forzar fisiológicamente a ese proceso de reírse, con tal de sentirte diferente. En vez de esperar a sentirte bien para ver, por ejemplo, un vídeo de risa, ponte el vídeo de risa, fuérzate a reírte, porque te tienes que forzar un poquito, y sentirás el cambio fisiológico. Por lo tanto, claro, funcionan los dos sentidos. Es de receta, es así. El poder aportarte algo que tú sepas que te hace gracia, con tal de reírte un poquito, y eso te cambie, pues a nivel de, como decimos, endorfinas, que cambie en el cerebro alguna cosa y te permita tirar para adelante. A mí me llena de satisfacción cuando hay amigos que están en el hospital y que nos escuchan desde el hospital, ¿no? Y me dicen, oye, pues cuando hacéis humor en la radio, pues la mandanga los miércoles, dice, vas por el pasillo del hospital y vas escuchando la radio, ¿no? Y la gente cómo se ríe. Qué bueno. Esto para mí es el mejor premio que le pueden dar a un profesional, ¿no? Qué bueno. Así es. Y tú eres un experto en esto, ¿eh? Llevas muchos años dedicándote al sentido del humor. No sí, al humor, general, ¿no? Pero sí que es verdad que afrontar un programa de radio desde la seriedad, pues es algo que no va conmigo, ¿no? Yo creo que lo primero es reírse, como decíamos anteriormente, y a partir de ahí, pues sí, podemos tocar cualquier tema, ¿no? Siempre sin herir las sensibilidades, ¿no? Y yo creo que cualquier campo se puede tratar desde el humor, cualquiera, hasta lo que tenga más gravedad. De hecho, en el cine, siempre se ha explorado la posibilidad, o en la literatura, de que a pesar de estar hablando de grandes dramas, siempre introducir el elemento de cómico, ¿no? Eso lo hace más interesante. O sea muy dramático o no lo sea, los grandes directores al final siempre introducen ese elemento, ¿no? Sí. Sea Spielberg o sea cualquier otro director, siempre está ese elemento porque le quita de verdad esa gravedad, esa solemnidad a las cosas. ¿Y podemos cultivarlo? Es decir, que se tiene que regar esto como una planta o hay gente que dice, no, es que este no se va a reír ni aunque... Debemos cultivarlo con esfuerzo a veces. Si tú lo tienes ya instalado en tu CPU, genial, porque ya lo tienes de casa. Muchas veces es cultural, ¿no? Es la cultura familiar. En
tu casa pues hay muchas bromas, está eso instalado. Si no está, bueno, habrá que instalarlo. ¿Cómo? Pues a veces es un cambio de actitud, de quitarle el peso que tiene la vida, el tomarte la vida tan en serio como te la estás tomando. Vamos a intentar cambiar eso. Solo por el hecho de que te va a hacer sufrir más si te la tomas tan en serio. Solo por eso, no por otra razón. Entonces sí se puede cultivar. ¿Cómo se llega a ello? Pues es difícil a veces establecer cuáles son las formas, porque para unas personas será de una forma y para otras de otra. Pero partimos de que si tú quieres ese objetivo para tu vida, lo puedes conseguir esforzándote como cualquier otro ámbito de la vida. Y para terminar, ¿existen diferencias individuales en la forma en la que experimentamos el humor? Sí, además se ve a diario, ¿no? Como unas personas se ríen con un chiste y otros se ofenden. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué ha pasado eso, no? Y bueno, pues son pequeñas diferencias, tanto individuales como culturales y ojo que... Educativas también, incluso. Sí, exactamente. Y cuidado que es que hay diferencias entre que te rías con una persona o con otra, ¿eh? Sí, claro. Yo recuerdo un estudio que identificaban si dos personas que se ríen juntas son amigos o no lo son, solo por la forma de reírse. Cuidado, ¿eh? Un estudio intercultural, además, con muchas culturas y más de 1000 personas. Muy interesantes los resultados, porque fíjate cómo comunica la risa. Y por lo tanto podemos deducir de ahí que es muy sociable, ¿no? Muy social lo que es la risa. Pero no es lo mismo, es que no es lo mismo ir a ver una película de humor al cine que verla en tu casa. Esto siempre se ha dicho, ¿no? Claro, totalmente. Rodeado de gente, todo el mundo riendo. Nos reímos 30 veces más, está el porcentaje sacado, 30 veces más en compañía que solos. Por lo tanto, tiene mucho más sentido ir a un monólogo y reírte allí que reírte tú solo en casa viendo un vídeo, claro, evidentemente. Muy bien, David, yo creo que ha quedado bastante claro que en la vida pues, hay que reírse y que si uno pues no tiene esa habilidad se puede cultivar, nos lo ha dicho un psicólogo. Así es, se puede cultivar y debemos, yo creo que debemos por lo interesante que es. Me encanta el programa de hoy. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hablando de psicología, los martes aquí en la sintonía de Radio Monóvar con David Sorel, nuestro psicólogo. El teléfono 600 27 99 27.